Hemos dejado a Filipos atrás y ahora acá en el capítulo 17 de Hechos dice la Escritura: y Pablo, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Pues obviamente Pablo y todo su equipo. Anfípolis se conoce como la ciudad de ambos lados. Y era la capital del primer distrito macedonio, lo cual incluía también a Filipos. También nos hace referencia este versículo 1 del capítulo 17 a Apolonia, pero Pablo no predicó allí, parece que siguieron de largo. Entonces siguieron avanzando varios cientos de kilómetros, 160 kilómetros para ser exactos, y llegaron a Tesalónica, que es un puerto marítimo sobre el mar Egeo, un gran centro comercial, y era la capital de Macedonia, Tesalónica. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. A diferencia de Filipos, donde no había, según comentamos, sinagoga, por eso Pablo estuvo haciendo su predicación por los lados del río. Y entonces, desde allí, desde la sinagoga en Tesalónica, comenzaron. Es muy bueno que usted, mi amigo y mi amiga, acompañe esta lectura que estamos haciendo juiciosos con leer las cartas que Pablo escribe a los tesalonicenses, la primera y la segunda. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Era el método estratégico de Pablo y su equipo ir primero a las sinagogas, al culto que se celebraba en las sinagogas. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Pensemos entonces en 3 sábados, 21 días. Esa es su primera acometida allí, en esa sinagoga. Cuando dice discutió, no es de las peleas, no, es arguyó y redargulló con ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Ay, qué bueno que las Escrituras nos den esta oportunidad. Cuando habla de declarar es abrir ampliamente las Escrituras. Pablo abría con entendimiento la exposición de la lectura de la palabra. Recuerden que el Espíritu Santo lo dirigía. Y cuando habla de exponer, es que los argumentos que Pablo esbozaba los apoyaba con pasajes de las Sagradas Escrituras. Es que precisamente Lucas hace de manera juiciosa referencia a las Escrituras acá, porque es que los judíos se reunían precisamente para eso, para estudiar juiciosamente las Sagradas Escrituras. Entonces Pablo entró desde ese punto, declarando y exponiendo por medio de las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿qué exponía Pablo desde las Sagradas Escrituras? Miren qué interesante, allí en Tesalónica, que era necesario que el Cristo padeciese. Es que este era el tema de Pablo, este era el tema. Basado en las Sagradas Escrituras, él siempre quería llegar a la experiencia de Cristo Jesús. Entonces, seguramente hacía referencia a pasajes como los que encontramos en el Salmo 22 o pasajes como los que encontramos en Isaías 53. Recordemos sin ningún afán, por ejemplo, lo que el Salmo 22 dice. Lo voy a leer. ¿Por qué no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo.
Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Dios, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mi boca como el león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Escuche bien, descoyuntaron. No está diciendo quebraron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Pues, para quien quiera saber un poco acerca de la experiencia del Señor Jesús en la cruz, léase bien estos pasajes. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Dios, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Dios, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia de toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, él le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Dios los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Dios todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Dios es el reino, y Él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida en su propia alma. La posteridad les servirá. Esto será contado de Dios hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán la justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Sí, pasajes como estos es los que seguramente el apóstol Pablo esbozó. ¿Y por qué no Isaías 53? Leámoslo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Lo veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ya vimos cuando renovamos mente con el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, por ejemplo, en el capítulo 19, que seguramente nuestro buen Señor Jesús estaba todo desfigurado. Continúe Isaías, versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido.
y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. ¿O no dijo pues, no les tengas en cuenta? Entonces, cuando Pablo entra a esas sinagogas y por las Escrituras expone que era necesario que el Cristo padeciese, seguramente estas y muchas otras citaba. Que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Ya había dicho el Salmo 16, versículo 10. Leo textualmente: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y que Jesús, continuaba Pablo diciéndoles, a quien yo os anuncio, decía Pablo, decía él, porque es que el motivo de los viajes de Pablo no era un tour de descanso. Y el contenido de las predicaciones de Pablo no eran cosas superfluas de vana sabiduría humana. Él viajaba para predicar a Cristo y él predicaba de Cristo. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Pablo, basado en las Sagradas Escrituras, les demostró que esta gran noticia había sido cumplida en Cristo Jesús. Pablo no se ocupaba de otra cosa. Ahora, realmente, este Pablo era un creyente dedicado a lo eterno. Nada de lo temporal era su objetivo. Que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. El efecto de la predicación y de la enseñanza y del escudriñar las Escrituras de Pablo es el siguiente. Y a algunos de ellos creyeron. Y se juntaron con Pablo y Silas. Entonces, de toda esta gente que había allí, algunos de ellos, pues obviamente creen. Fueron persuadidos por la predicación. Y se juntaron con Pablo y con Silas es porque tomaron la decisión de unirse o asociarse con ellos. ¿Sobre qué? Sobre la base de este tema escritural. No era sobre la base de un hobby, de un deporte, de una disciplina a la cual se unían porque eran del mismo oficio. No. Tomaron la decisión de unírseles sobre la base de esta demostración de que Jesús es el Cristo, basados en las Sagradas Escrituras. Claro, es que Dios a Pablo y a Silas les había asignado esta gente como fruto de su ministerio. Entonces, varios de los judíos de la sinagoga, algunos de ellos, como dice Lucas acá detallado, creyeron y se juntaron con los apóstoles. Y de los griegos, porque recordemos que prosélitos también asistían a las reuniones de la sinagoga, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Estos griegos piadosos eran adoradores gentiles en la sinagoga. Recordemos que a estos se les exigía circuncidarse, porque en la sinagoga eso se les exigía. Pero de estos, dice la Escritura, gran número. Es decir, cuando dice gran número, aquí Lucas es que no fueron poquitos. ¿Gran número de qué? De mujeres nobles. Se ve que muchas esposas de líderes creyeron. No pocas, señala Lucas, también fueron bastantes. Entonces, está la otra faceta del resultado de la predicación. Los que no creen, dice el versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos. Ahora,
Obsérvese que no creían en lo que escrituralmente Pablo les había demostrado. Es triste, pero siempre ocurre así. Hay gente que cree y hay gente que no cree. Y tenían celos. ¿Qué celos los embargaban, los inundaban? De ver la gente yéndose en pos de Pablo y de Silas. No entendían que realmente se estaban yendo, era detrás de Cristo. Ellos no tenían ojos para ver, aunque los tenían. No tenían oídos para oír, aunque los tenían. No tenían discernimiento para discernir, lo tenían entenebrecido. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos. Cuando habla de ociosos era de gente malvada, indigna. Y Lucas es específico cuando aclara, hombres malos, entiéndase de mala entraña, vagos, gente malvada por ahí de la calle, del común, quizá bandidos. Tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Armaron una multitud, un tumulto, les crisparon los ánimos. Cuando habla de alborotar la ciudad, era una cosa seria. Una vez alborotaron la ciudad, dice que asaltaron la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Se ve que aquí la casa de Jasón era donde el hospedador hombre decidió recibir a los apóstoles. Y cuando esta turba alborotada le asalta la casa, o sea, se la allanaron, no estaban, habían salido. Qué cosa tan charra, ¿cierto? Y procuraban sacarlos al pueblo para llevarlos a la especie de asamblea que en cada ciudad había, porque existía un cuerpo de ciudadanos que ejercía funciones legislativas y judiciales en cada ciudad. Recordemos que esa era la base de los romanos, el derecho. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Así que en este caso, discúlpenme la expresión, Jasón fue el que tuvo el problema. Qué rico para Jasón. Le debieron haber anotado esta a él. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad y estaban era gritando. Recordemos pues que Pablo y Silas habían salido y violentamente arrastraron a Jasón y algunos hermanos, a Jasón por ser dueño de la casa y a algunos hermanos que estaban allí por ser creyentes. Qué tremendo. Qué bonito nombre para alguien. Jasón significa salud, significa curación. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Miren lo que gritaban. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Sí. Entonces, según estos, Pablo y Silas eran sediciosos. Y al inducir a la gente al escándalo, entonces, según ellos, eran culpables de un grave delito para los romanos. Obvio que esta acusación era falsa, pero lo que buscaban era alterar a las autoridades para que fueran bien severos con los discípulos. Qué interesante que dice, trastornan el mundo entero, refiriéndose a la civilización como tal, como si caída no estuviera. Estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Recuerden que Jasón estaba allí por ser el hospedador, pero no habían encontrado a los huéspedes, Pablo y Silas, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos, señalando a Jasón y a los discípulos que habían llevado violentamente con él, contravienen los decretos de César. Es que lo que César decía en sí mismo era ley para el imperio. Entonces están echando mano del ordenamiento jurídico allí existente para torpedear la predicación espiritual del Evangelio. A sabiendas, seguramente, por ignorancia, seguramente, sea como sea, querían impedir la predicación. Entonces, ¿de qué los acusaban? De contravenir los decretos de César. ¿Y de qué lo acusaban? Diciendo que hay otro rey, Jesús.
Oh, ¿qué han dicho? ¿Hay otro rey? Pero si solo el emperador es rey. Entonces, estaban llevando esto al lindero de la traición misma. Y además conocen el nombre de dicho rey que predican, Jesús. Qué confusión, qué revoltura la que esta gente tenía. Diciendo que hay otro rey, Jesús. Y continúa Lucas detallando, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad que oían estas cosas. Entonces, no solamente la turba estaba alborotada, sino que ahora las autoridades se estaban escandalizando oyendo semejantes acusaciones. Pero derecho es derecho, mire usted. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. O sea, les cobraron una cifra para poderlo soltar. Y seguramente lo soltaron advirtiéndoles de no hospedar más apóstoles. Esa cosa tan terrible, pues. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, le soltaron. Aquí quiero traer a Jasón de ejemplo. Es que no podemos ser creyentes sin arriesgar nada. Jasón hospedó a los apóstoles. Eso trajo para él un riesgo, para su casa y para la seguridad de su casa. Y aquí vemos, para sus finanzas. Es que ser discípulo es algo más que decir yo creo, es comportarme como creyente. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Jasón hoy nos grita desde bien adentro del mar a aquellos que en la orilla, tomando sol con bloqueador en una mecedora o en una hamaca o sobre una toalla, pretendemos ser cristianos aquí en la orilla donde no hay tormentas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente, dice la Escritura, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Actualmente esta Berea se llama Berría, con B pequeña, y está a 75 kilómetros de Tesalónica. John, ¿usted de dónde saca eso? Pues investigando en libros de geografía, en comentarios bíblicos. ¿Y por qué los enviaron? No porque Pablo y Silas fuesen cobardes, para protegerlos y protegerse. Es que el peligro era evidente y grande. Pues en el resto de hechos no se nos dice que Pablo haya vuelto a Tesalónica. Pero eso sí, cuando uno lee las cartas, habla la efectividad de la predicación que allí hubo. Léanlas, leámoslas, para que se nos ponga la piel de gallina y veamos gente consagrada al Señor en todo. ¡Qué predicación tan efectiva! Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, Pablo y Silas, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Nuevamente, la metodología de Pablo y su equipo. Primero la sinagoga. Usualmente lo hacían así, cuando sinagoga había y los recibían. Pero acerca de los que se congregaban allí en la sinagoga judía, dice Lucas, miren qué interesante, qué bonito esto. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Más nobles no en cuanto a abolengo, en cuanto a solidez en las Sagradas Escrituras. Esta gente era ducha en las Sagradas Escrituras. Más que los de Tesalónica, que no fueron tan escriturales con lo que se les revelaba a través de la predicación basada en ellas mismas por Pablo, y por lo tanto arremetieron contra ellos y los atacaron de esa forma. No, esto sí, escuchaban atentamente a Pablo, y entonces por eso Lucas nos dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Es decir, el mensaje del Evangelio basado en las Sagradas Escrituras. Y cuando dice con toda solicitud era que estaban ansiosos, sedientos, había en ellos buena disposición, estaban prontos a escuchar la palabra, para eso iban a la sinagoga. Y miren, además de escuchar el mensaje y el discurso de Pablo, ellos mismos, dice la Escritura, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Aquí tengo un creyente de sinagoga,
basado en las Sagradas Escrituras, escuchando que hay un evangelio del reino y que Cristo es Jesús, por lo tanto el Mesías, y ellos en vez de escandalizarse y rasgarse sus ropas religiosas, iban a las Escrituras y cuando dice escudriñando, examinaban e investigaban. Discúlpenme, no me puedo aguantar. Nada que ver con muchos disquecreyentes hoy en día que solo viven de discursos sin abrir la Biblia y pueden enseñarles cualquier cosa y no la abren a ver si lo que les están enseñando es o no es así. ¡Qué pena! Con los de Berea. ¿Qué escudriñaban las Escrituras? No escudriñaban otros libros, no escudriñaban comentarios, no escudriñaban cosas para basar su fe, el texto sagrado. Es decir, a ver si estas cosas eran así, los asuntos de Dios, los que estaban en el Antiguo Testamento. Verificando con detalle, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No gastaban tiempo en devocionales, su devocional era la palabra, directamente se servían de la fuente. Así que creyeron muchos de ellos. Oiga pues, recuerde, cuando Lucas dice muchos es porque no fueron poquitos. Así que creyeron muchos de ellos, de los judíos, y mujeres griegas de distinción, mujeres gentiles, que iban. Y de distinción es porque eran importantes, eran influyentes, eran opulentas. Y mujeres griegas de distinción. Y no pocos hombres, griegos, porque ya hizo específicamente alusión a lo que de los judíos de Berea se convirtieron. Ahora hace o alude a los griegos, a los gentiles, que a la sinagoga iban como prosélitos, y no pocos hombres. Pero claro, no falta el mosco en la leche, mire. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, oiga pues, estamos hablando de Tesalónica, es decir, a 75 kilómetros de distancia. Para los que son aquí de Antioquia, es como ir de Medellín a La Pintada. Eso es lejitos, y hágalo pues caminando o en burro. Entonces, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, o sea que mandaron a seguirlos. Recuerden que cuando Lucas dice era anunciada la palabra de Dios por Pablo, es porque nos está recordando que Pablo no discurría sobre otro tema que no fuera este. Pablo era escritural en todo. Me imagino que hasta se sentaba conforme a las Escrituras. Era anunciada la palabra de Dios por Pablo. Fueron allá y también alborotaron a las multitudes, las incitaron. Que definitivamente hay gente que se le apunta un tiro, ¿sí o no? Fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Qué nobleza la de estos hombres y mujeres de Berea. Además de nobles en cuanto a escriturales, eran prácticos en cuanto a la actuación. Ellos no esperaron ahí pues que la cosa se volviera peor. Enviaron a Pablo para protegerlo lejos de allí. Es que el bien ya estaba hecho. La palabra había hallado cabida en estos corazones. Y mire qué tan lindo. E inmediatamente los hermanos, o sea que ya pasaron de ser sencillos oyentes a ser hermanos en Cristo. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí. Estrategia. Silas y Timoteo se quedan, pensemos que para consolidar a los nuevos convertidos. Al fin y al cabo, estaban persiguiendo a Pablo, los de Tesalónica. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Entonces, ahora estos hermanos en Cristo de Berea acompañan a Pablo y lo llevan a Atenas. Escuche, Atenas está a 300 kilómetros al sur de Berea. John, ¿eso cómo es en distancia si yo fuera aquí de Antioquia? Pues fácil, 7 por 4, 28. O sea, salga de Medellín, vaya a La Pintada, ahí van 70. Se devuelve, van 140. Vuelve a ir a La Pintada, van 210. Vuelve a ir a Medellín, van 280. Y váyase 20 kilómetros por allá de La Estrella para allá, ahí están los 300. Eso es lejos.
Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, entonces parece que en Atenas se encuentran nuevamente Silas y Timoteo con Pablo, porque él los había dejado inicialmente en Berea, luego vamos a ver más adelante que los envía a Filipos, y pareciese que a Timoteo lo envía a Tesalónica. Por eso les digo, hay que leer Primera y Segunda de Tesalonicenses. Esto que les estoy haciendo referencia acerca de Timoteo está en Primera de Tesalonicenses 3, del 1 al 3, más o menos. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Esto llama trabajo en equipo. Pablo había hecho el gol, ahora Silas y Timoteo conservan el marcador, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen. Entonces, ¿qué reflexiones nos puede dejar hasta acá este precioso pasaje? Hombre, que uno debe ser un apasionado de las Sagradas Escrituras. Y más que apasionado, verificar todas las informaciones que nos llegan con las Sagradas Escrituras. Imagínense si los de Berea hubiesen hecho como los de Tesalónica, simplemente alborotarse, porque ahora Pablo estaba diciendo que Jesús es el Cristo, el Mesías. No, ellos escucharon eso, no se escandalizaron, fueron a mirar las Sagradas Escrituras, tal vez leyeron pasajes como los que tú y yo acabamos de leer al principio, el Salmo e Isaías 53 y tantos otros que hay, porque no son solo esos, hay muchos. Y efectivamente se dieron cuenta, además porque las Escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo trae convicción sobre ellos a través de las Sagradas Escrituras y de la predicación de Pablo, que solo hablaba de las Sagradas Escrituras. He ahí la importancia de renovar el entendimiento. He ahí la importancia de leer, por lo menos nosotros como congregación local, obedecer lo que el Espíritu Santo nos dijo, de leer 9 capítulos diarios del Nuevo Testamento, para que al final del mes lo hayamos leído completo. Y en un año hayamos leído el Nuevo Testamento 12 veces. Y quiero recordarte que 9 capítulos es solo el mínimo, porque es que, al igual que Pablo, nosotros debemos concentrarnos en la vida eterna. Ay, pero no me queda tiempo para otras cositas. Revise muy bien entonces en qué está perdiendo el tiempo. Porque realmente ocupar el tiempo es sumergirse en las Sagradas Escrituras, porque en estas encontramos la respuesta, no solamente para esta vida, sino también para la venidera. Al Señor le plugo así, a Él le plació así, dejarnos las Sagradas Escrituras, para que con base en ellas perseveremos. Pero estos de Berea, una vez hubieron verificado que lo que Pablo decía era cierto conforme a las Sagradas Escrituras, no se quedaron ahí desde la barrera. No, ellos, al igual que Jasón, allá en Tesalónica, decidieron dar un paso adelante. Y entonces, al aceptar la predicación de Pablo y de Silas, ellos fueron convertidos al Evangelio del Reino, al del Señor Jesucristo. Y una vez, como hermanos en Cristo, se comportaron con Pablo, protegiéndolo y enviándolo a Atenas, lejos de la mano de aquellos asesinos, porque es que querían era matarlo. Entonces se comprometieron y accionaron también. Y enviarlo a 300 kilómetros de distancia, no lo despacharon pues ahí, lo dejaron al borde del camino, lo acompañaron. Y eso implica no solamente ocupar tiempo, también implica ocupar finanzas, también implica arriesgar su seguridad. Pero es que, ¿qué puede pasarnos después de conocer a Cristo? O sea, si le damos la espalda como si fuera cualquier tema y más adelante miraremos algo más de eso, entonces no creo que la predicación se haya perdido, porque seguramente mucha gente sí optará por comprometerse. Pero qué triste es que la palabra de Dios no halle cabida como en estos. Hoy en día
en algunos corazones. Sí. Bueno, vamos a dejar ahora ahí a Pablo quietecito en Atenas. Esperemos a que lleguen Silas y Timoteo y una vez los tengamos junticos, miremos a ver qué fue lo que el Espíritu Santo hizo a través de ellos allí en Atenas. Amado Padre Celestial, muchas gracias por tu bondad, porque solo es por bondad tuya que ahora nosotros somos creyentes. Amado Señor Jesús, gracias por habernos comprado con tu sangre preciosa y haber hecho efectiva esa compra al entregarnos en los brazos del Padre. Espíritu Santo, gracias por activarnos en el reino. Tú eres Dios. Gracias por dejar cada una de estas palabras escrita para nosotros, para que 2000 años después de que Lucas las escribiera, hoy sean vida en nosotros. Ayúdanos también, Señor, a perseverar como Jasón y como los creyentes de Berea, y a defender la predicación sana de la palabra, como Pablo y Silas lo hicieron en su momento. Amén, amén y amén.